¿Cómo están amigas? ¿Cómo están amigos de Eco San Joaquín? Estamos en otra jornada de conversaciones con las personas que quieren ser actores de este proceso constituyente y alcaldicio. Queremos presentarles hoy a Diego Ribox. Diego Ribox se pronuncia Ribó, Ribón, no es sí, sin la sin la X. X. Ya, O sea, el Diego, apellido lleva X, se escribe Ribeaux, para que lo sepan ahí los vecinos, pero se pronuncia Ribó. Un apellido de origen francés, mi tatarabuelo era francés, pero yo soy chilenito como los porotos. muy bien. Diego está recién salido del actual gobierno. Él fue Ceremi de Medio Ambiente, así que qué mejor que tener un Ceremi de Medio Ambiente para acá en las conversaciones con el José San Joaquín. Vamos a preguntarle un par de cosas. Lo que quieran. Diego, tú te estás postulando para ser candidato, o sea, eres candidato por el distrito 10 Sí. para el proceso convencional. Te lanzaste al distrito más difícil que por lo menos hasta ahora lo que se comenta es que es el más difícil. Sí, pero, a ver, uno cuando... Hay dos cosas. Yo decidí ser candidato eh, porque me gustó mucho la actividad que hice como Seremi en Medio Ambiente. La verdad es que trabajar en el servicio público te hace dar cuenta de que el efecto de tu trabajo logra ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso a mí me apasionó profundamente. Por lo tanto, si vamos a tener el proceso de discusión pública más importante los próximos, no sé, 50 años, me hizo todo el sentido querer ser parte. Pero una vez que decidí querer ser parte, dije, bueno, yo quiero ir en un distrito en el cual tenga un vínculo. Si no hay ningún vínculo, no tiene ni un sentido. Hay gente que solo quiere ser candidato. Yo dije, yo soy candidato, pero quiero ir por un distrito que tenga algún vínculo. Y de hecho, yo actualmente voto en el distrito 10, estudié en el distrito 10, en la Universidad Católica, en Casa Central. He trabajado siempre, por razones de la vida, siempre todos mis trabajos han sido en el distrito 10. Mis papás, cuando yo era chico, vivían al principio en Providencia. Entonces, me parecía que esta era una de las, o sea, era el distrito donde yo había generado vínculos con los ciudadanos, pero además también tenía un vínculo personal y por eso decidí ir por este distrito. El más difícil, sí, bueno, todas las autoridades, hay muchas autoridades que quisieran ir acá y dicen, bueno, porque está la Plaza Italia, porque Sí, está la moneda, pero la verdad es que yo me estoy postulando para representar a los vecinos, así que sí. existan edificios, lugares simbólicos, no me interesa. A mí lo que me interesa es representar bien a los vecinos y es más importante conversar con los vecinos de San Joaquín que estar preocupado Por el edificio. de un edificio Sí, claro. o de otra cosa. Sí, además está este bloque, este cinturón de acero, como le dijeron al distrito 10, tiene varios elementos, porque tiene, por ejemplo, comunas con diferencias socioeconómicas, con diferencias arquitectónicas, con diferencias de espacios espacios recreativos, plazas, parques. Hay una variedad grandota Sí, o de sea, bueno, de realidades. hecho, una de nuestras propuestas constitucionales, vamos a llegar a eso, pero me pareció un tremendo error cuando se aumentó el número parlamentario. El primer error fue aumentar el número parlamentario. Yo no creo que haya ningún chileno que hoy en día, hoy día sí es un país mejor Claro, gracias al aumento parlamentario. Pero además de eso, se hicieron unos distritos que a mi juicio son absolutamente absurdos. O sea, ¿qué pueden tener en común San Joaquín y La Granja con Providencia y Ñuñoa? Nada, en términos socioeconómicos, en términos de áreas verdes, en términos de infraestructura. viabilidad, y un montón de cosas, Y comercio local. exactamente, ¿qué posibilidad tiene un parlamentario? Porque todos somos muy críticos de la función parlamentaria, pero hay algunos parlamentarios que sí hacen la pega. Ahora, ¿qué posibilidad tiene un parlamentario de poder realmente representar y conversar con los vecinos de un distrito que tiene 1 millón de habitantes? Claro, No hay ni una posibilidad. claro. Entonces, fue un error Por lo brutal menos, haber hecho unos distritos tan grandes porque no tienen ni una conexión con ellos y genera aún más una sensación de impotencia de los vecinos, de nosotros los ciudadanos, en contra de los políticos, porque claro, no están nunca en el terreno, algunos porque hacen mal la pega, pero otros también porque les es imposible físicamente. sí, claro, tendrían que ocupar delegados que vayan a los Claro, pero terrenos, pero en el uno fondo, quiere conversar con la sí, autoridad. sí, pues, a mí me importa lo que un delegado me pueda decir, pero en el fondo lo va a transmitir. No Claro, es lo mismo que una respuesta directa. claro. Y eso nos da mucho gusto que tú estés acá y que otras personas, otros candidatos hayan venido también, porque así podemos tener de primera fuente cuáles son sus impresiones y no leerlo por la interpretación que hizo alguien en un diario o porque alguien te dijo. De todas Esto, maneras. así que lo entretenido de esto además es que nosotros somos
la gente que está viéndote, que te va a seguir viendo después, son personas comunes y corrientes. Nosotros no tenemos, eh, aquí en la comuna, esto es una comuna habitación, donde la gente sale a trabajar y vuelve a dormir. Y Claro, con las horas que tiene trabajando, es muy difícil que tengan tiempo para hacer otras cosas que no sean llegar a ver tele un rato, jugar con su mascota, o jugar con su hijo, y claro. conversar un poco, y sería todo. Al día siguiente vuelta a trabajar. Entonces es bien interesante esto de poder conversar con las personas No, encantado. Y de una entiendo manera que directa. estamos en vivo. Cualquier duda que tengan, por favor, pregunten. Sí, claro. Estamos en vivo y vamos a aprovechar entonces de preguntarte por tu experiencia como Seremi un bloquecito de la conversación, porque estar ahí viendo las políticas medioambientales nos, nos da así un abanico enorme de cuestionamientos. Quisiéramos Sí, por preguntarte supuesto. muchas cosas. Obvio, mira, aquí hay dos cosas que son importantes de mencionar. Lo primero es qué es un Ceremi, porque muchas personas no lo saben y normalmente hacen referencia al Ceremi de salud. Entonces, Sí. primero quiero explicar el cargo. El cargo, un Ceremi significa secretario regional ministerial, es decir, el representante del ministerio en una región respectiva. Por lo tanto, yo era el Ceremi de Medio Ambiente de la región metropolitana y había un Ceremi de Medio Ambiente en cada una de las regiones. Ujú. Los Ceremi de la región metropolitana somos normalmente los que tenemos la institución más grande en términos de funcionarios y de funciones, pero en términos comunicacionales no tenemos tanta visibilidad porque está la ministra y el subsecretario. Claro. A diferencia de los Ceremis de regiones, que los territorios muchas veces son mucho más grandes, pero la población a la que tienen a cargo como es menor, por Ujú. ejemplo el Daisen tiene un territorio Enorme. enorme, Y pero poca menor gente, población, ¿cierto? pero como no está la ministra y el subsecretario, todos los medios regionales les dan mucha cobertura a los elementos. Entonces son realmente los ministros de la región respectiva. No. Pero además también dependemos del intendente o intendenta de la región. Entonces tenemos dos legislaturas. Porque como el intendente es el representante de la República y nosotros del ministerio, nosotros formamos lo que es el gabinete regional. Entonces yo era el ministro del medio ambiente y el intendente era el presidente de la República. Claro. Oye, y esto con el tema de los gobernadores que iba a pasar, ahora porque ya te Eh, enteraste más o menos de cómo iba a sí, sí, funcionar sí, el por cargo. supuesto. Mira, yo creo que es un grave error. A ver, yo creo que los gobernadores tienen que ser electos, sí o sí. Pero la reforma que se hizo, y esto es una crítica absolutamente política, se hizo en el gobierno anterior. No, si lo hubiese hecho este gobierno la criticaría igual, fue una decisión política, en términos de que ellos saben que la reforma en términos institucionales está mal planteada. Se va a generar una dualidad de autoridades, porque va a haber un delegado presidencial y un gobernador regional. Es que, ¿sabes qué? Eh, yo me estoy imaginando ya la, Va a ser una pelea las política entre carreras, dos autoridades sí, permanentes, el representante del gobierno y sobre y todo, los medios corriendo para allá, para que exacto, el otro va a sacarle la cuña. exactamente, y cuando iba a ser peor en aquellas regiones donde el delegado presidencial sea de un color político diferente del de Sí, claro. Por último, si son de la del del misma gobierno de bancada, turno. pues, Entonces, ahora va a pasar, no tengo idea, si sale algún gobernador de oposición con el delegado de este gobierno y cuando cambiemos de gobierno, sea quien sea, puede pasar al revés. Entonces, me parece que ahí quedó mal hecha la ley. El principio, estoy totalmente de acuerdo, elegir a nuestra facultad. De hecho, una de las propuestas que nosotros tenemos es precisamente descentralizar el poder, otorgar más facultades y más recursos a los gobiernos regionales y a los municipios. Pero tienen que quedar las reglas claras. Y en este caso, la regla en realidad es un desorden total. vamos a ver qué va a pasar. Va a estar entretenida esta cosa también. Diego, tenemos alguna idea acá en la comunidad. Queremos hacer cosas muy básicas. Ya. Compostaje, reciclaje de materiales, reutilización de otras. Pero tenemos un problema súper serio y es que cuando tenemos todo esto reunido, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con las latas? No es difícil porque hay mucha gente que pasa recogiendo latas, la echa en bolsitas y eso las vende. Perfecto. Entonces tú puedes dejar la lata puesta en la esquina para que la gente la recoja. Pero, Perfecto. ¿qué haces, por ejemplo, con los otros materiales? La, la intención nuestra, como vecinos, es tener cada uno en su casa un tarrito, digamos, donde poder echarlas. Ahora, en la mañana nos instalaron una campana de vidrio acá en la esquina donde podemos botar todas las botellas. O sea, Perfecto. no botar, no está bien usar esa palabra, pero Sí. me entendí. Y, pero Disponerse. dispone. Pero está
el problema de la basura. El camión de la basura pasa y se lleva todo junto, echa todo junto. ¿Mm? Y entonces cuando le presentamos la inquietud a la municipalidad, nos dicen, sí, pero nosotros como municipalidad no podemos, no tenemos los medios o no existe la coordinación intercomunal para poder hacer, por ejemplo, que pase un camión recogiendo solo vidrio, tal fecha, en tal hora. Tú desde tu posición como Seremi en su momento y ahora como candidato al proceso constituyente, ¿viste algo o Sí. tienes algo en mente que pudiera O sea, transformar o mejorar en este asunto? totalmente de acuerdo. Hay varias cosas que son interesantes hablar y vamos a alargar un poquito acá, pero la respuesta del municipio es totalmente errónea. Eh, Existen retiros segregados de residuos en muchas comunas. Y no solamente las comunas con más recursos. Maipú, Puente Alto, que son comunas muy grandes, están implementando retiros segregados. Lo tiene Peñalolén, lo tiene Providencia, es la que más desarrollado lo tiene hecho. En materia de residuos orgánicos está La Pintana, En La Pintana, Santa Julia, el en la ejemplo. región del Biobío. Entonces la verdad es que esto es voluntad, es generar proyectos, buscar los recursos con el gobierno regional y se pueden implementar perfectamente. ¿Depende del gobierno regional entonces? O sea, no, depende del proyecto que tú presentes y cómo lo financias. Pero hay municipios que lo financian con recursos propios como Providencia y los que no tienen recursos van presentando proyectos al gobierno regional, como lo hizo Peñalolén, no al gobierno regional, al ministerio a través de los fondos para el reciclaje y también al gobierno regional como lo han hecho otras comunas como Puente Alto cuando habilitó los puntos limpios. Y agrupaciones chiquititas como nosotros, ¿podemos hacer cosas así? Ustedes lo que pueden postular es a los fondos de protección ambiental, cuando son una comunidad que son fondos Lo que- especialmente dedicados a organizaciones de la sociedad civil. Y Fondos de nosotros hemos protección entregado, ambiental. se llaman fondos de protección ambiental. Normalmente la postulación se hable por septiembre-octubre, pero los fondos se asignan al año siguiente. Entonces ahora en marzo o abril se deberían asignar los fondos 2021. Y los Perfecto. fondos 2022 se postulan en 2021. Y ahí hay varias temáticas, áreas verdes, protección de humedales y el tema de puntos verdes o puntos limpios. Y Ahora, puntos limpios. sí, son distintos, porque por ejemplo una campana acá es un punto verde. Entonces, Un punto limpio es más grande en infraestructura y es donde se procesa los residuos para que estos después sean llevados directamente al punto limpio. Por ejemplo, donde se aplastan, compactan las botellas, las latas, etc. Todos los municipios han tenido la oportunidad de tener puntos limpios, porque el gobierno regional lo ofreció así. Yo en lo personal inauguré en Cerrillo, inauguré en Santiago, el del Parque Los Reyes, inauguré en Puente Alto, varios de los que se estuvieron construyendo. Entonces la verdad es que aquí se trata de temas de voluntad política. Ahora, además, hoy es un día muy especial. así. Sí, porque no sé si ustedes conocen la ley de responsabilidad extendida del productor. No. La ley de responsabilidad extendida del productor es una ley que se presentó en el primer gobierno del presidente Piñera, se aprobó durante el gobierno de Michelle Bachelet y hoy en día se está implementando. Y esa ley lo que va a hacer es que las empresas se van a tener que hacer responsables de los residuos que ponen en el sistema, en el fondo, en el comercio. Por ejemplo, Coca-Cola, perdón que nombre una empresa, pero la realidad va a tener que hacerse cargo de una parte de las botellas que pone en el sistema, recuperarlas, reciclarlas y volver a ponerlas en el sistema. O sea, ocupar parte de ese reciclaje, además de demostrar al Ministerio de Medio Ambiente que efectivamente lo recicló. Y esa ley establece 6 productos prioritarios, que son algunos envases y embalajes, el más clásico que ocupamos nosotros, cartones, botellas, lata, envases de tetra, pack, etc. Aparato eléctrico electrónico, pilas y batería, aceites lubricantes. Me faltan 2 más que ya me voy a acordar, pero neumáticos, y me falta uno. Y esos 6, entonces las empresas se van a tener que hacer cargo. Un Michelin se va a tener que hacer cargo de los neumáticos, un Coca-Cola de las botellas, una empresa, no sé, Conchitoro de los vidrios, porque son los que Como, ponen. como funciona en Suecia. Exactamente. Entonces lo que van a hacer, y en Bélgica también fue el mayor ejemplo que ocuparon en el gobierno va a ser. Porque hoy en día es especial, porque de estos 6 productos prioritarios ya se avanzó en los reglamentos que establecen las metas y los plazos de ejecución para 2 de esos productos. Para los neumáticos, que se publicó hace algunos meses en el diario oficial y entra en vigencia el 2023. Por ejemplo, le va a afectar mucho a las mineras, que ocupan mucho el neumático con sus camiones. Y el segundo punto, que es el reglamento envase y embalaje, que es el más importante, entró en vigencia hoy día. O sea, hoy día se publicó en el diario oficial y entra en vigencia en el año 2023. Y establece metas pequeñas, partiendo. Pero la única forma de que esa ley y ese reglamento sea viable es que todos los chilenos reciclemos
y la forma más eficiente y que ha resultado en todas partes del mundo es con el retiro segregado casa a casa. Es decir, los puntos limpios son un punto de transición a un sistema que en realidad debiese pasar el camión de basura, como tú decías, fuera de tu casa y un día retirarte el reciclaje, Y otro además, día los residuos. y además requiere de la voluntad de las personas que se acerquen al punto limpio de dejar las cosas. Además, Entonces, ahí pasando el camión ya le ahorraste ese trabajo a las personas etcétera. Y y yo creo, que, esto no, yo no lo puedo prometer como constituyente, porque no tiene que ver con la constitución, pero a mí me parece que los chilenos no solo podemos exigir derechos, tenemos que cumplir nuestros deberes. Y es un deber de todos de separar los residuos, sobre todo si te los van a pasar a tu casa. O sea, si no separáis los residuos y los tañes, que sí, el colmo la flojera. te lo pasan a buscar. El colmo la flojera, y además el Estado se tiene que hacer cargo de tus residuos porque tú decidiste no separarlo, por lo tanto, el que no separa tiene que pagar. Punto. Si usted lo separa, se le retira, porque el residuo es reutilizable, se vuelve a generar, se puede vender, etcétera. Pero si usted no separa y genera basura, se la tiene que hacer cargo el Estado, va a tener que pagar por eso. Y además, caro. Y Esto es mi propuesta, pero no es una, vuelvo a insistir, esto no es una propuesta claro, constitucional, es algo que yo defendería como política pública. claro, claro, me imagino que eso incluye un periodo de adaptación y Sí, por aprendizaje, porque supuesto. no se O sea, puede aparte, presentar de un día para de otro hecho, cuando no hay. La Seremi del Medio Ambiente tiene 4 departamentos. Uno es calidad del aire por temas de contaminación. Otro tiene que ver con residuos, reciclaje, que es la de economía circular. El tercero es de recursos naturales, que vemos los santuarios de la naturaleza, la flora y fauna. Y el cuarto, que es muy importante, es el de educación ambiental. Certificamos ambientalmente colegios, escuelas, jardines infantiles, porque la educación ambiental en realidad es la única forma de cambiar nuestra mentalidad en relación a cómo nos relacionamos con el planeta. Sí, que hoy existe una cara de la visión y después de que la gente esté educada podemos ver la otra cara, pero De todas mientras tanto maneras. no nos O vamos a sea, y por lo cambiar. mismo la ley RED establece metas ambiciosas, pero al 2030. En el 2023 parte con 5%, 7%, que puede sonar poco, pero en realidad, No es cierto. imagínense que hoy en día Chile no se recicla más del 3-4%. Entonces, va a ser un cambio en el sistema y un cambio de paradigma de cómo considerar la economía circular brutal. Y hoy Súper en bien. día es un día muy importante por este reglamento, porque costó años. Imagínense, 2 gobiernos en recién poder, 3 gobiernos, que este es el tercero, en poder implementar una ley tan importante para nuestro medio ambiente. Súper bien. Diego, cuéntanos un poco de tu candidatura como constituyente. Bueno, yo tengo 32 años, mira, pues, unas cosas que pasan en vivo. Soy abogado de la universidad, vamos a aprovechar de ponerlo en silencio para que no suene de nuevo. Yo soy abogado de la Universidad Católica. Acá, ahí está en silencio. Yo soy abogado de la Universidad Católica, tengo 32 años, trabajé en el mundo privado y en el mundo público, y fui seremi del medio ambiente como hemos conversado. Ahora, en relación a mi candidatura, bueno, ya conté las razones por las cuales decidí ser candidato, por las cuales decidí ir por el Distrito 10. Creo que llegó el momento de que los vecinos apoyen a los candidatos más jóvenes. La primera prioridad que nos han mostrado los vecinos es: queremos cambios en la política. Para que hayan cambios, independiente de los principios, porque cada uno tiene ciertos principios, yo hoy en la lista de Chile vamos. Eh, pero para que hayan cambios necesitamos gente que no esté con este karma, con esta forma de hacer política que la ciudadanía se ha ido decepcionando. Y sobre la candidatura en particular, nosotros nos hemos enfocado en algunas propuestas específicas. A ver, todos los candidatos que vengan te van a hablar de salud, de pensiones, vivienda, porque es obvio. Todos queremos que hayan viviendas dignas, todos queremos que mejore la salud, podemos discutirlo cómo, pero la bajada de ese principio en general va a quedar en la política pública, no en la Constitución. Pero a nosotros nos han pedido 3 cosas que son esenciales y que creo que deben quedar sí o sí en la Constitución. Lo primero, medio ambiente, obviamente, que es mi tema. A mí me parece esencial que quede establecido dentro de las bases de la institucionalidad, es decir, de los primeros principios que definen qué es esta sociedad que nosotros estamos organizando, que el Estado tiene que buscar el desarrollo sustentable activamente. Para mí, el Estado, en ese sentido, no puede, por ejemplo, cobrarle los mismos impuestos a una persona que trae autos eléctricos, que no contaminan, a una persona que trae autos a benzina, que sí contaminan. Porque después el Estado se tiene que hacer cargo de la contaminación que genera en ese auto y no el vendedor. Es lo mismo que pasaba con lo que hablábamos antes: el que no separa los residuos se le cobra multa y el que sí los separa no se le cobra multa. O no se le cobra por venir a retirar los residuos. Entonces el desarrollo sustentable como objetivo tiene varias implicancias: cuidado del medio ambiente, equidad social,
justa redistribución dentro del territorio de las cargas ambientales y crecimiento económico, que es muy importante. Está demostrado, hay algunos estudios que han demostrado que la cantidad de inversión que requiere el mundo para transitar a esta economía sustentable es tan grande que probablemente podamos incluso crecer más económicamente que con la economía tradicional. Imagínense, solamente en materia de energía tenemos que cambiar toda nuestra matriz energética por un sistema solar, eólico, lo que sea. Y es una inversión en infraestructura, en trabajos gigantescos. Exactamente. Sí. El segundo punto que nos han pedido ¿Y mucho tú los vecinos, ¿sí? dices que eso debiera quedar escrito? El objetivo de desarrollo sustentable, sí. Que es lo La definición de desarrollo. O sea, con los 3 variables sí, pero no podemos entrar en el detalle. Esto es muy importante que lo entiendan los vecinos, porque lo dije antes. ¿Qué tiene que ver con la Constitución y qué no? Todo lo que nosotros establezcamos va a tener que tener una bajada en política pública. O sea, es tan relevante para el proceso constituyente la elección de los constituyentes como la elección del próximo Congreso que se elige en noviembre. Se cayó la pantalla, no sé si será... la elección del Congreso de noviembre, porque los congresistas, los parlamentarios que elijamos, van a ser los que van a tener que implementar lo que acordemos en la Convención Constituyente. Y que van a discutir finalmente posiblemente lo que no se acuerde en la... Exactamente. Me imagino que van a... Pero además lo que acordemos igual, porque si nosotros acordamos, no sé, algo con las pensiones, igual después todo eso se tiene que implementar. La Constitución no define la política pública en general, lo que hace es definir el principio que va a regir. Y eso tiene que tener una implementación. El segundo punto que nos han pedido los vecinos, esencial, tiene que ver con la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Hoy la sensación de todos los vecinos es que existe una impunidad total de los delincuentes. Y estoy hablando de delincuentes al delito común, cuando nos roban en la casa, el portonazo, el turbazo, el motochorro, lo que sea, pero también a la corrupción y también a los delitos cuello y corbata. Ahora, ¿cómo se puede solucionar eso desde la Constitución? Una gran parte no se puede. Es política pública, implementación de políticas del gobierno, subir las sanciones penales, etc. Pero ¿qué se puede abordar en la Constitución? En materia de seguridad, primero tiene que ver con la descentralización, y la descentralización involucra entregarle facultades a los municipios en materia de seguridad pública y los recursos para que puedan implementar eso. Hoy en día no existen. Entonces la descentralización que hablamos antes, de entregarle más a los gobiernos locales, una parte es la seguridad pública. ¿Pero con los municipios, Diego? Los municipios hoy en día están ejerciendo labores de seguridad sin ningún tipo de facultad. Sí. Guardias municipales, camionetas. Persuasivo. Y llegan y no pueden hacer nada. Entonces tú tenías al otro lado un delincuente armado, hasta las masas hoy en día, un narcotraficante, etcétera, y el guardia municipal no tiene nada. Y llega a hacer algo, incluso pueden terminar procesándolo por algún tipo de incumplimiento. Pero sabes que los carabineros no pueden hacer nada. O sea, además. Entonces, ¿qué va a ser un... No, pero lo que nosotros estamos haciendo, ¿cómo tú puedes dar una mayor sensación de seguridad? Entregándole facultad a los alcaldes en materia de seguridad. ¿Por qué? Los alcaldes son la primera respuesta ante ¿cómo se llama? Los problemas de los vecinos. Pero esto no debería... Concuerdo contigo en que es necesaria una mejora en la seguridad, porque hay una sensación de impunidad que uno ve, que puede ver tanto en lo que pasa en los casos como los que estamos viendo todos los días en las noticias, de todos los flancos, digamos. Pero la administración de los recursos municipales, dejar y poner la seguridad, por ejemplo, que pudieran tener guardias con armados, las municipalidades, ¿tú crees que se pueda? Porque, por ejemplo, te voy a poner el caso de la comuna de San Ramón. Sí. No sé si sabes, pero hace un tiempo atrás se descubrió que había toda una red de narcotráfico, incluido con el alcalde. Con el alcalde involucrado. Todo. Imagínate que le pudieran, el alcalde de San Ramón pudiera, en ese periodo, pudiera haber puesto lucas en seguridad ciudadana armada. Y está directamente vinculado con el narcotráfico. ¿Cómo? Pero es que hay dos cosas. Primero, lo que está haciendo el alcalde de San Ramón es que él es un delincuente. Así de simple. Por lo tanto, esto es un peligro público con guardia municipal o sin guardia municipal. Eso no tiene nada que ver. Ahora, ¿significa tener que armar a los guardias municipales? No, pero hoy en día no tienen ningún arma de defensa. Y ahí existen armas de defensa que no son letales y que les permitiría a ellos al menos abordar las instancias de seguridad de menor impacto. O sea, alguien está con una metralleta no va a mandar un guardia municipal. Pero si ellos pueden cortar las calles,
pueden Claro. cooperar con carabineros para que ellos sí tengan el enfrentamiento armado que puede venir en cualquier momento. Pero además pueden abordar los delitos de menor peligrosidad. Alguien que está robando en la feria, eso sí lo puede abordar un guardia municipal. Y Claro. hoy en día en realidad está funcionando bajo un vacío legal. Pero además lo otro es que los vecinos lo que más alegan es la seguridad y los alcaldes hoy en día no tienen facultades, pero tampoco le están otorgando los recursos. Entonces tienen que invertir en cámaras de seguridad, en estos guardias, en distintas cosas y en realidad no tienen las facultades y no le están entregando los recursos. Entonces los recursos que están destinados a otras cosas en los municipios lo están ocupando en seguridad cuando en realidad ni siquiera tienen las facultades. Entonces nosotros hay que entregarle facultades y recursos porque evidentemente los municipios están teniendo que abordar esa materia porque son la primera respuesta a los vecinos ante un problema. Ok. Y el tercer punto, ¿cuál es? El tercer punto, bueno, en realidad hay dos puntos más que para mí son fundamentales. El primero, hay uno que tiene que ver con el tema de la migración, que es lo que más nos han pedido los vecinos. ¿Cómo se aborda la migración desde la Constitución? Hoy en día Chile está sufriendo una ola migratoria que ha excedido todo tipo de límites, porque no hay ningún país. Pero también ¿Sí? todo tipo de preparaciones, porque nosotros no estábamos preparados para que pasara algo como lo que pasó en el régimen de Maduro, que No, por hubiera supuesto. un éxodo tan grande Por de... supuesto, pero es que aquí hay dos cosas. Primero, para que no se malentienda, bienvenida a la migración. Bienvenida a la migración que quiere venir a Sí, aportar, bienvenida a la migración que quiere venir a trabajar, siempre. O sea, como arribó. decías tú, mi tatarabuelo era migrante, siempre soy, y sin importar de qué país vengan, sin importar, o sea, lo único que tiene que importar es que vengan a aportar. Ellos van a ser bienvenidos siempre. Ahora, tenemos una ola migratoria brutal, y no hay ningún país del mundo que te pueda resistir una ola migratoria tan grande. Les pasó en Europa, cuando pasó todo el problema de Siria, etcétera, abrieron las puertas y después en Alemania les quedó un tremendo problema, en Francia, etcétera. Entonces, todos los países tienen que controlar la migración. O sea, que vengan o sea, que vengan los inmigrantes que quieren venir a aportar, pero también el Estado tiene que mirar para adentro y decir, a ver, ¿cuántos migrantes yo puedo recibir? Porque para recibir gente, recibir personas, aumentar tu población muy grande, tienes que tener infraestructura, tienes que tener colegios, tienes que tener vivienda. Entonces, Y es un producto. tremendo engaño para incluso los migrantes que puedan venir en masa a Chile y llegan acá y resulta que no hay vivienda, no hay salud. O sea, si, imaginemos hoy en día que hay listas de espera de 2 o 3 años para que te atiendan una operación, si ahora tienes una carga de gente muchísimo más alta de la que tenías antes. Entonces, a mí me parece esencial que el Estado establezca como requisito de la ciudadanía haber ingresado legalmente al país. O sea, el Estado tiene que decir, usted quiere venir, lo primero que tiene que hacer es entrar como corresponde. Y eso implica también hacer alguna especie de control en la frontera, porque De todas maneras. o sea, imagínate el tremendo espacio que hay en el norte, De cómo todas hacer maneras, o eso. sea, a mí me parece, mira, hoy en día, y esto no lo digo en términos, o sea, en ningún caso estoy proponiendo que ataquen a un migrante, porque me pongo todo el drama humano que tiene que tener un venezolano, un haitiano, un colombiano, que son los que más han Que están venido, cruzando la para selva tener que para... arrancar de su país con el sufrimiento que están viendo. Pero otra cosa es que uno tiene que ser representante del Estado de Chile. Y en ese sentido, que haya o sea, que las Fuerzas Armadas pueden perfectamente colaborar ¿cómo se llama? En los límites fronterizos. Chile no tiene una guerra hace 200 años. Por lo tanto, ocupar a las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, en actividades colaborativas que el Estado requiere, en este caso, poder controlar que no ingresen inmigrantes ilegales, pero tampoco que ingresen narcotraficantes y todo lo que puede pasar por la frontera del norte, me parece O lo que, súper importante. pero también también es un riesgo que puedan pasar otras cosas. Por ejemplo, los mismos narcotraficantes empiecen a corromper los poderes de las personas que están ahí vigilando. Eso también es un O tema, sea, que lo que pasa es que el eso riesgo de que los puede narcos pasar. lo pueden hacer, o sea, eso lo Pero, podrían hacer en cualquier momento, porque si no, ¿qué claro, vamos a hacer? Como los pueden corromper, es decir, sí, bueno, no vamos a poner a nadie. sí, claro. No, y aparte, de hecho, ahora no hay nadie. Claro, ¿y De qué está hecho, pasando? Entran, y no solamente entran migrantes que supongo que vienen con todo un drama humano de poder ayudar o sea, que vienen escapando de un drama humano porque quieren vivir y sacarle un mejor provecho a su familia. claro. Pero, pero también hemos visto los distintos accesos, narcotraficantes, distintas cosas que son súper complejos. Entonces yo creo totalmente que las Fuerzas Armadas pueden colaborar con Carabineros de Chile en la custodia de la frontera. El Estado para esto tiene que actuar desde un punto de vista como de política de Estado. Y la política de Estado, bienvenida a la migración,
bienvenida a la migración legal y bienvenida la cantidad de migrantes que Chile pueda soportar. Ok. Ese es no hay ningún racismo ni nada, solamente un orden. Y es lo que nos han pedido los vecinos. O sea, esto no es algo que nosotros hayamos inventado de la nada. Claro que sí. Bueno, estas son las propuestas que Diego nos presenta hoy. Ya nos contó un poco cuál es su percepción y sus aspiraciones en materia de constituyente. También nos contó su experiencia como Seremi de Medio Ambiente, a las que agradecemos un montón. Nos encantaría poder invitarte para la próxima vuelta, que esperamos que después de que pasen las elecciones podamos hacer una segunda tanda de análisis de lo que pasó y lo que va a pasar en el proceso. Antes de que te vayas, preguntarte solo una cosita porque tenemos que cerrar. La convención, la discusión de la convención, ¿a puerta abierta o a puerta cerrada? ¿Cómo lo quieres? Yo creo que tiene que ser a puerta abierta en la gran mayoría de las cosas. Ahora, hay algo que es importante transmitir. Cuando hay discusiones, porque todo lo que se discuta tiene que ser transparente. Eso sí o sí, yo soy 100% de la transparencia. Pero si tú estás transmitiendo por televisión todo lo que se dice, donde hay un representante temeroso de que cualquier cosa que diga lo van a sacar de contexto, ¿qué se hace? Finalmente se llega a la cocina, que le llaman. Sí. Entonces al final decir, como están grabando en todos lados, me voy a juntar en un cafecito afuera, donde nadie me vea, y ahí vamos a llegar al acuerdo y después lo postulamos. Y eso es una condición natural. Entonces, ¿qué pasa? Que quede en el reglamento no va a pasar igual. Sí, pero es que por eso, cuando se hablan temas de sensibilidad, por ejemplo, si vamos a discutir las Fuerzas Armadas, la seguridad, cosas que pueden influir en nuestra relación con los vecinos, por supuesto que tú no lo puedes estar transmitiendo en vivo. Por eso existen, de hecho, en el Congreso sesiones secretas. Cuando hay una investigación que puede tener implicancias jurídicas para el peligro de la nación o para las relaciones internacionales, existen sesiones secretas. Y existe un delito gravísimo que lo cometen los parlamentarios. Entonces, mi principio es de transparencia casi absoluta, pero hay algunas cosas, y las vamos a tener que definir en el reglamento, que tienen que guardarse un pseudo secreto, ya sea por seguridad de la nación o algunas cosas que por la discusión que se puedan transparentar luego de que se haya llegado al acuerdo y que quede registro de cada una de las cosas que dijimos. Pero si no, al final de cuentas, vamos a decir, es que esto va a ser 100% transparente y en realidad van a llegar con todo listo a la comisión porque van a discutir en el café de la esquina de la convención constituyente. Eso va a pasar y hay que ser pragmático. Vamos a ver qué pasa. Diego. Sí. Está bien interesante y estamos siendo testigos afortunadamente de un proceso histórico. Queremos verlo, queremos escucharlo y leer todo lo que se dé. Afortunadamente los medios digitales nos permiten tener una visión casi instantánea de lo que está pasando. Así que bienvenido, que te vaya súper bien. ¿Cómo apareces tú en la papeleta? Eso, alcanzo a despedirme. despedirme. Bueno, queridos vecinos de San Joaquín, de Ego San Joaquín, un agrado estar en esta visita. La verdad es que estos medios locales son los que nos permiten mostrarnos a los vecinos. Los medios de comunicación en general, cuesta que nos lleven porque hay figuras más atractivas, etcétera, pero en realidad los vecinos están buscando renovación. Ojalá que mi proyecto les guste y que sea yo el que después me acompañen y nos apoyen con el voto, pero llegó el momento creo, de votar por personas nuevas, así que los invito a investigar los proyectos, búsquenos en las redes sociales. Yo aparezco con el número 17, es XP17, XP. en la lista de Chile Como en Vamos. Windows. Exactamente, así que los que nos quieran apoyar, vamos a estar muy felices. Nos pueden escribir directamente por Instagram, por Facebook, Twitter, direct message, como le llaman, y les vamos a responder cualquiera de sus inquietudes y vamos por más. Ok. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Te deseamos todo el éxito del mundo. Y antes de que te vayas, queremos dar un regalito que es simbólico. Es lo Obvio. que ya tú ya sabes qué. Sí, por supuesto, una Si no botella, supiera qué era, por supuesto. Lo vamos a reciclar. un Vamos a ecoladrillo. llevar un ecoladrillo. Hay una empresa, hay una fundación que se llama... Ay, ¿cómo se llama la fundación? No me acuerdo que la vi cuando era Ceremi, pero que se dedican a esto, los ecoladrillos, porque se pueden ocupar, obviamente, como ladrillo en tipos de construcción, pero que se hacen cargo de todo este tipo de plástico. Súper bien. ¿Cómo se llama? Ahí nos contáis. Ya me acordé. Cuando Eso. tengáis el dato. ¿Te parece? Vale. Ya pues. Gracias. Gracias. Arbolito. Sí, ¿verdad? Por favor, préstanos un arbolito que nos trajo. Diego nos trajo esto. Este es un quillay. Es un quillay. Un quillay. Así Árbol que, nativo chileno. sí, tenemos algunos quillay, los vamos a sacar una fotito y los vamos a regalar
entre la gente del grupo. Hay unos Quillay y unos Maiten. Maiten y Quillar. Así que ya Árbol son nativo, sí, es árboles parte de nuestra nativos. campaña diferente y sustentable que estamos haciendo. Súper bien, te agradecemos entonces, Diego, mucho éxito, que te vaya bien. Nosotros los dejamos hasta acá. Tenemos a don Alberto Lira esperándonos para conversar con nosotros. Él es concejal actual y va a la repostulación. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Eco San Joaquín haciendo eco en la comuna.